Bien. Resulta que nosotros ya tenemos nuestro generador de números aleatorios, uniforme 01, pero los sistemas en la vida, los números, las variables, no se comportan todas como uniforme 01, tienen otras distribuciones. Entonces tenemos que poder reproducir esa ocurrencia de valores con alguna distribución estadística. Entonces vamos a necesitar generadores de variables aleatorias, ¿sí? Que van a ser, estas variables van a ser funciones continuas, por lo general, ¿sí? No siempre, puede haber discretas, pero cuando necesitamos números, variables aleatorias, perdón, que no corresponden a una uniforme 0,1, necesitamos tener alguna herramienta que nos permita simular eso, ¿sí? Esa ocurrencia de valores con esas distribuciones. Fíjense acá, tenemos este método de la transformada inversa que vamos a utilizar para, partiendo de nuestro generador de números uniformes 0,1, reproducir otras distribuciones. Para eso vamos a necesitar conocer cuál es la función que representa esa variable a modelar, ¿sí? Y necesitamos conocer la función de densidad, es decir, la función de probabilidad puntual de esos valores. Vamos a calcular la función de probabilidad acumulada y vamos a utilizar un truquito que no me interesa mucho que todavía lean esto, sino que prestemos atención a esto de acá. A ver. Acá tenemos una distribución también uniforme, pero en otro intervalo, no en el 0,1, sino en un intervalo A-B. ¿Sí? Fíjense. Los ejes cartesianos y una variable que va a fluctuar entre A y B. Entonces, decíamos que es una distribución uniforme. ¿Cuál va a ser la probabilidad de que cada número ocurra? Bueno, como esta área completa tiene que medir 1, ¿por qué? Porque la función de probabilidad, o la función de densidad, me dice que la probabilidad de que sea un número menor, la ocurrencia de un número menor a A es 0. Entonces, es 0 desde menos infinito hasta A. Y la probabilidad de que ocurra un número menor a B, menor o igual a B, es 1, porque todos los números van a ser menor o iguales a B. Y de hecho, toda función de probabilidad acumulada siempre va a fluctuar entre 0 y un valor máximo de 1. ¿Sí? Entonces, esta área, que es el área máxima de esta función de probabilidad acumulada, porque estamos calculando ahora un área, es 1. Por eso es que este valor es 1 sobre B menos A. B menos A es este segmento de acá, entre A y B. Ahí obtenemos la función de densidad. Es 0 para valores menores a A y mayores a B, y 1 sobre B menos A para valores entre A y B. ¿Sí? Bien. Lo que hacemos ahora es calcular la función de probabilidad acumulada, y esto se calcula, la llamamos F mayúscula, esa función, se calcula haciendo la integral de la función de densidad. Una integral definida, no un simple cálculo de primitivas, ¿no? Sino estamos calculando una función, la expresión de una función. Entonces necesitamos tener los límites. Acá los límites deberían ser desde menos infinito hasta cierto x. Bueno, como desde menos infinito hasta a ya sabemos que el valor es 0, podemos poner como límite inferior a.
para que sea más práctico esto. Ok. Entonces, entre A y X, la función de densidad diferencial X. Esa es la integral que vamos a resolver. 1 sobre b menos a es una constante, lo podemos sacar de la integral, y nos queda integral de, entre esos límites, de diferencial X, nada más. Bien, ahí tenemos que la primitiva de 1 es X, ya lo sabemos. Por regla de Barrow, esto especializado en X menos esto valuado en A, nos da que f de X es esto de acá abajo, ¿sí? A ver. Nos da que f de X es X menos A sobre B menos A. Bien. Hasta ahí ya hicimos parte del trabajo. Ahora, a esta f mayúscula de X la vamos a reemplazar por nuestro random generado con nuestro generador uniforme 0,1. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque la función de probabilidad acumulada también varía entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a estar calculando con ese generador es cuál es el área que yo voy a estar utilizando de la función de probabilidad acumulada en cada instante. Entonces reemplazo f de x por mi random, ¿sí? Y lo igualo a la expresión que yo acabo de calcular. Y acá ahora despejo el valor de x. ¿Sí? Entonces voy a obtener esta expresión, perdón, esta no, la tenía oculta. Voy a encontrar esta expresión. Entonces yo acá voy Profe, a perdón, colocar, una preguntita. sí, Disculpe, el RI se iría incrementando, ¿no? ¿Va acumulando? ¿no? Es mi random. En algún Ah, ok. momento va a ser ¿Pero no es 0,24, creciente? ¿no? Ah, ok, ok, ok. Es Gracias. aleatorio, justamente, entre 0 y Sí, 1. sí. ¿Sí? Entonces nosotros también queremos generar un número X entre A y B y que sea aleatorio. ¿Sí? Justamente eso es la utilidad. Si fuese creciente, no me sirve. Claro, sí, sí, por eso preguntaba. Ok, ¿Está gracias. bien? ¿Por qué Profe, necesito una aleatorio? pregunta. ¿Por qué? Y Discúlpame. ¿Por qué sí, necesito que sea aleatorio? Suponete que estamos simulando el peso de un... A ver, tengo una máquina que me fabrica, voy a decir una estupidez, una máquina que me fabrica escones. ¿Sí? Entonces, no es idéntico un escon a otro. Cada escon tiene un peso y varía, oscila con una distribución uniforme. Entonces, el primer escon va a tener cierto peso, el otro va a pesar un poquito más, pero el siguiente va a pesar un poquito menos. Y es aleatorio. ¿Sí? Entonces, justamente necesito que no sea creciente, que sea aleatorio entre 0 y 1, pero que tenga una distribución uniforme. Sí, ¿qué me querías decir? quería preguntarle, profe, si nosotros para generar estos random aleatorios vamos a utilizar uno de los dos métodos que habíamos visto. En los trabajos prácticos, No, no, o sea, para obtener este random que tenemos que reemplazar nuestra función, para hallar la variable aleatoria. podemos usar un congruencial mixto o la función aleatoria del lenguaje que estén usando Bien, ustedes. bien. ¿Sí? Siempre y cuando lo prueben y determinen que está bien, ¿no? Háganle alguna prueba al generador a ver qué les resulta. De hecho, Sí, ya sí. lo van a hacer en algún trabajo práctico. Entonces, generamos un número uniforme 0,1 con la función del lenguaje quizás, o con un congruencial mixto, lo ponemos aquí, y ahora esta maquinita me da un valor de X que va a tener una distribución uniforme, pero en el intervalo A-B. ¿Sí? Ahora bien,
este A y este B no necesariamente van a ser positivos. Alguno puede ser negativo, o los dos pueden ser negativos. Claramente B tiene que ser mayor que A, ¿no? Pero no hay limitaciones de que tengan que estar de este lado del eje, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Podemos estar hablando de temperaturas, entonces temperaturas negativas puede haber sin problema. ¿Alguien quiso preguntar algo? Sí, ¿pueden no ser enteros o no tienen que ser enteros esos números? No, pueden no ser enteros, Ah, perfecto. porque estamos hablando de variables aleatorias. Entonces, acá estamos generando números, valores continuos, ¿sí? Entonces, Sí. nosotros vamos a generar números aleatorios entre 0 y 1, pero con la cantidad de decimales que nos plazca, o que necesitemos, mejor dicho. ¿Está bien? Entonces, a mayor cantidad de componentes decimales, vamos a generar una lista más continua, por decirlo de alguna forma, de números, de variables aleatorias, ¿sí? Si tenemos números con un solo decimal, y vamos a generar 10 valores posibles, nada más, dentro de ese segmento. ¿Se entiende? Cuanto mayor cantidad de decimales le pongamos, mejor va a resultar esta generación de números. Entonces, el método que usamos fue, conocida la función de densidad, integramos dentro de los límites correctos, obtenemos una expresión para la función de probabilidad acumulada, reemplazamos la función de probabilidad acumulada por nuestro número random, despejamos X y obtenemos una expresión que nos va a dar, con la entrada del random, un número con esta distribución que queríamos, ¿correcto? Bien.